Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas. ¿Sabías que una buena salud intestinal no solo se relaciona con una digestión adecuada, sino también con un mejor estado de ánimo, menos estrés y más claridad mental? Esto se debe a que nuestro intestino tiene su propio sistema nervioso y se comunica constantemente con nuestro cerebro. Sin embargo, con la llegada de la menopausia, este sistema puede sufrir alteraciones y la disminución de los estrógenos puede impactar nuestro bienestar gastrointestinal. Distensión permanente del estómago, explosión de gases, intolerancia a alimentos que antes disfrutábamos sin problema o que nuestro reloj intestinal funcione ahora con sus propias reglas son algunas de estas molestias que terminan inevitablemente afectando nuestro diario vivir. De esto y más vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, la doctora Isabel Lagos. Isabel es gastroenteróloga, es diplomada en intolerancia y alergias alimentarias y está actualmente formándose como subespecialista, siendo un fellow en enfermedad inflamatoria intestinal, y ella es también creadora de la cuenta de Instagram El Viaje Saludable. Gracias, Isabel, por acompañarme hoy día. Gracias, Pilar, por invitarme. Para empezar nuestro capítulo, como me gusta hacerlo siempre, te voy a pedir que nos compartas cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte a la gastroenterología, de dónde nació tu interés por las alergias e intolerancias alimentarias y ahora la enfermedad inflamatoria intestinal. Perfecto, sí. Bueno, yo soy internista y la verdad es que tenía intereses muy variados, ¿ya? También hice un diplomado en enfermedades infecciosas del adulto. En algún minuto pensé ser infectóloga, reumatóloga, me gustaba la infectología, las infecciones. Y terminando mi beca, tuve a mi único hijo, Clemente, y Clemente nació con una alergia alimentaria. Entonces ahí un poco me cambió la vida, el enfrentamiento a los alimentos, saber sobre alimentación, porque en realidad en medicina nos enseñan muy poco sobre nutrición. Nuestros conceptos son muy básicos. Entonces, a mí que me gusta cocinar, empecé a aprender sobre alimentación y su impacto en la microbiota, en el fondo, en esas bacterias que nos acompañan en nuestro intestino. Y ahí hice este diplomado de alergias e intolerancias alimentarias para poder llevar mejor esto de mi hijo, que hasta el día de hoy es alérgico alimentario. Así que esa motivación ha nacido en llevar una alimentación saludable, sana, que pueda potenciar estas bacterias que tenemos en el intestino y que tienen mucho impacto a nivel de toda nuestra salud. ¿Y la enfermedad inflamatoria? La enfermedad inflamatoria intestinal fue una sorpresa porque en realidad yo entré a gastroenterología un poco con la idea de estudiar neurogastroenterología, que es la relación que hay entre el cerebro y el intestino. Y eso a mí me llama mucho la atención, me interesa muchísimo y hasta el día de hoy me gustan mucho los pacientes de este perfil. Sin embargo, en uno de mis primeros meses de beca pasé por enfermedad inflamatoria y fue un flechazo. La verdad es que reunía el concepto de las bacterias intestinales, en el fondo microbiota, infecciones, reunía también la parte inmunológica o más inmune de las reacciones que ocurren en el intestino. Y también tiene que ver con el movimiento intestinal. Entonces eso me cautivó y además son pacientes bastante desafiantes, entonces me motivó mucho desde el punto de vista intelectual. Sí, cumplía como con todos los requisitos de todas las áreas que te interesaban. Sí. Oye, yendo ahora a nuestro tema, ¿influye la menopausia y sus cambios hormonales en el funcionamiento de nuestro sistema digestivo? Por supuesto que sí. De hecho, desde antes de la menopausia ya se empiezan a generar cambios hormonales, ¿cierto? Y estos pueden modificar no solamente cómo se mueve el intestino, sino que también la sensibilidad de las vísceras, es decir, la sensibilidad visceral, cómo sentimos nuestro intestino y lo que ocurre dentro de nuestro intestino. Entonces esto puede generar síntomas diferentes en las diversas etapas, previo a la menopausia, menopausia o postmenopausia. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los síntomas digestivos y los motivos más frecuentes por los cuales te consultan las mujeres durante las etapas de perimenopausia y menopausia? De los síntomas más frecuentes es la hinchazón, distensión abdominal o que alimentos que antes tolerábamos bien empiecen a caer mal, ¿ya?
Otro de los temas más frecuentes es el estreñimiento crónico, que por motivos diferentes se puede manifestar más en la premenopausia o en pacientes posteriores a su menopausia. Sí, yo creo que de todos los que tú me mencionas son quejas muy frecuentes de las mujeres, que quizás cuando yo era más joven y tenía menos experiencia, como que claro, yo como que recogía la mención, pero no hacía ningún tipo de relación con la menopausia. Pero después cuando más mujeres eran más enfáticas en que cuando empezaron las alteraciones en sus ciclos menstruales, aparecieron por primera vez estos síntomas, y dice, claro, parece que tienen algo de relación, y hoy día hay harta evidencia que lo respalda también. Hablando de los gases y la distensión abdominal que ocurre, que son, ¿no es cierto?, tan frecuentes, ¿por qué son las mujeres más propensas a esto al empezar a tener cambios hormonales en la perimenopausia y hacia la menopausia? Bueno, uno de los cambios más notorios es el cambio del movimiento intestinal, ¿ya? Entonces, si bien se tiende a acelerar un poco el movimiento, ¿ya? Las pacientes que están en la etapa como de premenopausia pueden presentar más estreñimiento por movimiento más lento, porque estos cambios hormonales más bruscos generan un movimiento intestinal que es como desordenado, desorganizado y que no es efectivo, ¿ya? Y en la posmenopausia nosotros vemos otro tipo de alteración que también puede generar constipación, que en general esto se llama como del tracto de salida, es decir, de cómo se abre la puerta para que salgan las deposiciones o cómo se mueve el piso pélvico, ¿ya? Entonces, estas alteraciones pueden generar estreñimiento y el estreñimiento puede llevar a múltiples intolerancias. Entonces, es muy difícil identificar un alimento en particular, sino que pueden ser muchos alimentos que nos caen mal. Puede ser como una combinación ahí de factores que van a influir. Esa es, en mi experiencia, una de las causas más frecuentes de distensión abdominal e hinchazón. Pero también hay muchas otras que considerar. Algo mencionaste, ¿no es cierto?, esta área como de neurogastro que yo encuentro que es fascinante. ¿Qué rol van a tener nuestras emociones, el estar sometidas a estrés, el estar ansiosas con los síntomas digestivos? Bueno, eso también es muy interesante porque en el fondo las manifestaciones digestivas durante esta etapa especial de la mujer, no todas tienen que ver con los cambios hormonales, sino que también es una etapa que se asocia a más síntomas psiquiátricos o a más angustia, más ansiedad o más tendencia a la depresión. Entonces todo esto puede predisponer a que nuestro intestino funcione diferente, no solo desde el punto de vista hormonal, ¿ya? Nosotros sabemos que existe una conexión entre el intestino y el cerebro. Y esto, para la persona como común y corriente, puede ser como el clásico que tengo nervios, siento mariposas en el estómago o me duele la guata cuando estoy nervioso. Entonces, por ejemplo, en momentos en que nosotros estamos bajo estrés o que estamos más ansiosos, efectivamente se modifica cómo siente el intestino, esto que se llama sensibilidad visceral, y también se modifica el movimiento intestinal, ¿ya? Y esto puede generar distensión abdominal, hinchazón, cambios del tránsito intestinal. ¿Y cómo van a influir ciertos hábitos de alimentación o de estilo de vida que nosotros tengamos? ¿Hay algunas cosas que por lo general pueden empeorar los síntomas? O sea, efectivamente, los síntomas digestivos y el intestino está relacionado con toda nuestra salud. No existe la salud intestinal sin salud emocional, sin salud física, ¿ya? Se sabe que, por ejemplo, el hacer actividad física, el dormir bien, comer bien, tener relaciones interpersonales saludables, todo eso va a afectar cómo se mueve nuestro intestino y cómo siente nuestro intestino. Y en ese sentido hay como algunos alimentos o estilos alimentarios que quizás con mayor frecuencia se asocian a síntomas digestivos que quizás tú tiendas como a desaconsejar. Sí, bueno, está muy relacionado el uso de alimentos que se llaman ultraprocesados, que son alimentos que en general tienen muchos ingredientes químicos o que tienen aditivos, preservantes, espesantes, colorantes, endulzantes, que pueden generar síntomas digestivos. Por ejemplo, los endulzantes como el xilitol, maltitol, que se llaman polioles. Es muy frecuente, dice, no, si yo como súper sano, pero una barrita de proteína puede tener de esto y generar hinchazón y generar síntomas. Entonces, te diría que
estamos comiendo cada vez más lejano a lo que era nuestro origen, ¿cierto? Ya no comemos como se comía en el campo, con cosas de verdad. Mucho viene en paquetes y eso está afectando cómo sentimos a nivel intestinal y cómo se comportan nuestras bacterias en el intestino. Estos endulzantes que mencionas mucho están presentes en los productos light, ¿no es cierto? Yo he escuchado como casi que lo primero que preguntaban era si usted consume productos light, porque hay veces que estos endulzantes pueden producir como distensión, gases y otras molestias, ¿no? Exactamente. De hecho, en general, a mí no me gustan mucho las dietas restrictivas que sean cuando hay hinchazón, pero uno de los principales productos que se restringen son estos, y estos son de los que de verdad conviene restringir, porque efectivamente no traen beneficios para nuestra salud. Así que la verdad es que no vamos a perder nada si es que no los consumimos. Muchas mujeres notan que en este periodo, no sé si por coincidencia, porque es la edad más que la menopausia, notan que empiezan a tener intolerancias a alimentos que antes podían comer sin problema, o que si bien eran intolerantes, esta intolerancia como que se agrava y se exacerba. ¿Es común que esto ocurra alrededor de la menopausia, alrededor de los 50 años? Y si es así, ¿por qué pasa? Bueno, una de las principales intolerancias que se puede manifestar a esta edad es la intolerancia a la lactosa, pero que tiene más relación con la edad que otra cosa, ¿ya? Y efectivamente puede ser que alimentos lácteos que antes no nos caían mal, ahora sí nos comiencen a caer mal, ¿ya? Y no necesariamente se relaciona con la menopausia. Y cuando hay intolerancia a muchos alimentos, por ejemplo, hay personas que les cae mal no solo el gluten, sino que el gluten, las lentejas, la lechuga escarola, en fondo, múltiples alimentos, más que pensar que el alimento es el culpable, tiene que ver con el movimiento del intestino, ¿ya? En el caso de esto, por ejemplo, como intolerancia a la lactosa, que hoy muchas mujeres se autodefinen como intolerantes a la lactosa, pero también parece que hay como algunos exámenes que pueden confirmar este diagnóstico. ¿Tú utilizas como este tipo de exámenes? ¿Los desaconsejas? ¿No los desaconsejas? ¿Cómo te mueves ahí? Yo lo ocupo ocasionalmente. ¿Por qué? Porque la tolerancia a la lactosa no siempre va a tener que ver con algo genético. Por ejemplo, las alteraciones de las bacterias intestinales también pueden generar intolerancia a la lactosa. Entonces, yo puedo pedir el test genético y decir, sí, deberías tener intolerancia a la lactosa, pero puede ser que tú no tengas ninguna molestia con eso. O al revés, puede que tengas mucha molestia y que te salga normal el examen. Entonces, el diagnóstico es clínico finalmente. Lo que es importante y lo que desaconsejo es usar de forma rutinaria productos sin lactosa por creer que es más saludable. Si todos creemos eso. Sí, pero no es así necesariamente. Si tú no tienes intolerancia a la lactosa, no es recomendable que consumas alimentos que son libres de lactosa. ¿Por qué? Porque la lactosa es el azúcar de la leche. Y en el fondo, ¿qué pasa? Lo que le ponen a estos productos es lactasa, que es la enzima que rompe este azúcar. Por lo tanto, tiende a ser un azúcar más disponible y que sube más las glicemias que los productos que sí tienen, que son como no son, tienen ese proceso, ¿ya? Por lo tanto, si no tienes intolerancia a la lactosa, es mejor que no consumas productos sin lactosa. Excelente tip, porque quizás a veces uno tiende a, por si acaso, optar por esta alternativa, y que ahora uno se va a tomar un café y siempre nos van a ofrecer la opción de sin lactosa. Y esa sería otra cosa que recomendaría. En general, no es bueno como empezar a restringir muchos alimentos antes de consultar. También, por ejemplo, puede ser que alguien dice, no, es que en verdad me cae mal cada vez que como algo con harinas, entonces dejo de comer gluten. Pero después nosotros nos quedamos sin las herramientas como diagnósticas para poder hacer el correcto diagnóstico. Esto es enfermedad celíaca, es una sensibilidad no celíaca al gluten, hay una intolerancia, o no tiene que ver con eso y tiene que ver con cómo se mueve el intestino. Entonces lo mejor es que si tienes síntomas tan molestos como para empezar a restringir alimentos, es que consulten. Antes que empezar a correr ahí con colores propios. ¿Qué es lo que debemos considerar un tránsito intestinal normal? Ya, esa es una excelente pregunta, porque hay gente que te puede decir, sí, no, si yo voy súper bien al baño, y en realidad no. Y bueno, esto no tiene que ver solamente como si es que voy o no todos los días. Hay personas que pueden ir
3 o 4 veces a la semana, pero tienen una sensación de evacuación completa, hacen deposiciones blandas, sin esfuerzo, y eso es una evacuación normal. Entonces no se define solo por la frecuencia, sino que también porque la deposición esté bien formada, que sea así larga, blanda, como un plátano quizás, ¿ya? Que es lo que nosotros le decimos Bristol 4, que es lo ideal. Pero esta evacuación tiene que ser como prácticamente placentera, tiene que ser con poco esfuerzo, que no requiera pujar demasiado, hacer mucho esfuerzo, y que yo me sienta aliviada, sienta que evacué por completo. ¿Algunas recomendaciones generales que tú des para que logremos tener un tránsito intestinal adecuado? Porque hay harto mito y recomendación, quizás sin tanto sustento por ahí dando vuelta, a la vez que, o sea, de cosas que hacer y también de cosas que no hacer. Entonces quedamos ahí con muchas instrucciones. Bueno, una de las cosas básicas, aunque a veces se le da demasiada importancia, es la hidratación. O sea, es básico tomar suficiente líquido para que la deposición esté suficientemente hidratada. Pero un tema clave y como muy relacionado a cómo hemos aprendido los chilenos es no dejar de ir al baño cuando tenemos ganas de ir. Entonces hay mucho pudor, sobre todo las mujeres. A veces ir fuera de la casa o ir en el trabajo, dejar mal olor o que está cochino el baño, pero el aguantarse efectivamente puede predisponer a que tengamos más problemas para poder evacuar completamente. Te diría que eso es clave. Lo otro que puede ayudar, que está quizás menos difundido, aunque ahí es una de las cosas que TikTok no se ha equivocado, aunque muchas otras sí, es en usar un piso bajo los pies. Las personas que tienen que hacer mucho esfuerzo para ir al baño, usar un piso bajo los pies favorece la posición natural, que es hacer como en cuclillas o como lo hacen los niños. Y por supuesto que comer fibra. Los chilenos en promedio comen 12 gramos de fibra al día y la recomendación es que fueran más de 30. Entonces estamos comiendo de forma poco natural. Muchos alimentos procesados o con poca fibra, mucho arroz con carne y poca ensalada, poca variedad de plantas. Y esto predispone a que tengamos poca fibra y fibra insuficiente para el correcto movimiento intestinal. Así que súper, tenemos 2 ahí recomendaciones basadas en evidencia que son prácticamente gratis y fáciles ambas, ¿no? El no aguantarnos para ir al baño, sí, salvo que sea estrictamente necesario, y esto del piso que me gustó mucho y también ahí lo había investigado y a veces se lo recomiendo también a algunas pacientes, así que estoy feliz de que mi recomendación era correcta. Un tema que ha ganado mucha visibilidad y popularidad en el último tiempo es este sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, conocido como SIBO, que probablemente todos quienes nos escuchan han escuchado antes hablar de esta condición. ¿Qué es este SIBO? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Hay que tratarlo? Si nos puedes contar al respecto. Sí, el sobrecrecimiento bacteriano ha ganado mucha como popularidad y es un diagnóstico muy conocido, pero hay que saber que no siempre es la causa de todos los problemas o la solución a todos los problemas. A veces es la consecuencia del real problema. El sobrecrecimiento bacteriano significa que hay un aumento del número de bacterias en el intestino delgado, que es un lugar que habitualmente debería tener muy pocas bacterias. Nosotros estamos acostumbrados a tener muchas bacterias en el colon, donde se puede generar fermentación y ahí estamos acostumbrados porque llegan las comidas digeridas después de la absorción intestinal. ¿Qué pasa si tenemos un número inadecuado de bacterias en el intestino delgado? Se produce fermentación. Se produce fermentación excesiva porque aquí todavía no están los alimentos completamente digeridos. Y esto puede generar molestias como hinchazón. Lo más frecuente es que se genere diarrea, pero algunos pacientes, más que sobrecrecimiento bacteriano, se llama sobrecrecimiento metanógeno, que es de arqueas, que es otro tipo de cosa, no es bacteria exactamente, y que también puede generar estos gases molestos o un tránsito más lento. El sobrecrecimiento bacteriano ha ganado mucha popularidad y ahora se está diagnosticando a veces, creo, de forma excesiva. ¿Qué es lo que pasa? Hay como 2 criterios para diagnosticarlo. El diagnóstico más habitualmente, lo más habitual es que se genere a través de un examen que se llama test de aire expirado con lactulosa, que es un examen que no es muy preciso, ¿ya? Pero que sí es como la única herramienta que tenemos disponible en la práctica habitual para poder hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa?
Tenemos criterios del consenso norteamericano, que son más laxos y menos estrictos para hacer el diagnóstico, y tenemos criterios de la Escuela Europea, que en el fondo son más estrictos y más rigurosos, pero pueden no diagnosticar a todos los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, entre medio quedan varios pacientes que van a estar sobretratados o sobrediagnosticados, ¿ya? Y ahí es el tema principal, de ver efectivamente qué tan importante es esta alteración en nuestro paciente que tenemos al frente. Y más allá de eso, no solamente quedarnos con el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, sino que también ver si es que hay una causa que predisponga a esto, ¿ya? Porque, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales pueden ser una causa de sobrecrecimiento bacteriano. Pero si tú te quedaste solo en el diagnóstico de sobrecrecimiento, vas a retrasar el diagnóstico de la patología que realmente es importante, ¿ya? Entonces ahí hay que evaluar más allá de solamente la hinchazón, ver si hay otros síntomas preocupantes, pedir exámenes básicos. A veces llega un paciente solamente con el test de aire expirado, así como, hola, tengo sobrecrecimiento bacteriano, y no se han hecho ningún examen, ni siquiera un hemograma, un perfil bioquímico. Así que es muy importante el criterio clínico y que sean evaluados también por alguien con experiencia, porque imagino que también este examen, como está de moda, de estar disponible sin mayor evaluación médica en estas partes también. Sí, entonces es importante ver si hay una causa que predispone y cuál es esta causa, si tiene tratamiento o no. Eso va a cambiar el pronóstico y cuál es el riesgo de recurrencia de sobrecrecimiento. A mí me impactó mucho cuando hace un par de años yo creo que escuché la condición como por primera vez, y claro, y de repente empezó a llegar una avalancha de pacientes que, no, por supuesto, no me consultaban por esto a mí, pero dentro de lo que contaban de su historia clínica era, me diagnosticaron SIBO, estoy en tratamiento por SIBO, y unos decían, me sentí increíble después, y otros la verdad es que no cambió nada, por lo que ejemplifica lo que tú acabas de decir. Entonces ahí hay que tomar a ese paciente que respondió bien, excelente, pareciera que fue un verdadero positivo, es decir, el examen diagnosticó sobrecrecimiento bacteriano y el paciente respondió al tratamiento. Pero si no respondió, hay que mirar más allá. Me encanta. Otro tema del que también se habla mucho es de nuestra microbiota intestinal. ¿Afecta la menopausia el equilibrio de nuestra flora intestinal y qué implicancias tiene para nuestra salud en general el que no tengamos la microbiota adecuada? No sé si es correcto decirlo de esa forma. Sí, efectivamente la microbiota, bueno, hay estudios recientes que implican a la microbiota en la sintomatología o el grado de sintomatología que puede haber en la menopausia. Y si nos puedes como explicar también bien qué es la microbiota, si es que no todos quienes nos están escuchando dicen a qué se refieren con la microbiota. La microbiota se compone como del conjunto de microorganismos que están presentes en el intestino, que no son solamente bacterias. Pueden estar estos que se llaman arqueas, hay incluso virus, en el fondo son varios microorganismos que componen esto que se llama microbiota. ¿Y qué es lo interesante de la microbiota? Que la microbiota tiene importancia también en la regulación hormonal, ¿ya? De hecho, sabemos que hay receptores de estrógeno en el intestino, también en el cerebro, entonces también puede haber una relación con el eje intestino-cerebro. Pero la microbiota puede tener un impacto directo en los niveles de estrógeno, ¿ya? Y esto se conoce como estroboloma, es decir, el efecto que tiene la microbiota sobre los estrógenos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos usar como a nuestro favor algunos elementos de la alimentación o de estilo de vida para buscar niveles más estables de esta microbiota que va a tener este rol en el control de los estrógenos intestinales, ¿ya? Y efectivamente, cuando hay alteraciones de la microbiota o disbiosis, que es como se conoce, esto puede generar niveles como más erráticos o menos ideales o menor recaptación de estrógeno. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones específicas en la dieta entregas tú para poder apoyar y mejorar ahí la salud gastrointestinal en la menopausia a partir justamente de la microbiota? Bueno, la salud intestinal, como ya lo comentábamos, tiene más que ver solo la alimentación. También tiene que ver con estrés, con dormir bien, con hacer actividad física, tener actividades sociales. Pero cuando vemos la parte de la alimentación, que es lo fundamental, yo diría que privilegiar una dieta que sea más bien natural. Pueden haber muchas como variantes de alimentación que son positivas para la microbiota.
Una de las más apoyadas es la dieta mediterránea, ¿ya? Que se fundamenta y se basa en una amplia diversidad de plantas, que quiere decir frutas, verduras, semillas, frutos secos, incluso las hierbas, especies, las legumbres. Las legumbres son muy importantes. Entonces, si hemos perdido nuestra tolerancia a las legumbres, esto nos tiene que llamar la atención. Y yo particularmente entrego una regla que encuentro bastante como fácil de recordar, que es la regla 30-30-3. ¿Y por qué es esto? El primer 30 viene de la diversidad de plantas, que son las que acabo de mencionar, ¿ya? Porque se ha visto que a medida que mayor diversidad de alimentos tipo planta que yo consuma, mayor va a ser la diversidad de mi microbiota, ¿ya? Y eso tiene impactos positivos a nivel de generación de algo que se llama ácidos grasos de cadena corta, que finalmente tiene productos que permiten que la integridad de la barrera intestinal sea como adecuada, ¿ya? 30 plantas, entonces 30 diferentes en una semana. Yo, por ejemplo, le echo muchas semillas a mi desayuno, etcétera. Yo creo que es difícil comer como yo, pero todos podemos intentar y apuntar a eso, ¿ya? Entonces, agregar, concentrarnos en el agregar, no en el restringir. El segundo 30 viene de 30 gramos de fibra, que eso ya es más difícil porque en Chile el etiquetado no incluye la fibra, casi nunca sale mencionada la fibra y nadie tiene idea cuánta fibra tienen las cosas. Entonces, a mis pacientes en particular, yo les recomiendo ciertas porciones, por ejemplo, 2 kiwis al día, que son más o menos 5 gramos de fibra, o un par de cucharas de linaza o chía, cuando quiero en específico aumentar un poco la fibra, ¿ya? Y por último, el 3 viene de los fermentados, 3 fermentados, ¿ya? Y aquí no es necesario comprar como alternativas caras como la kombucha, que en realidad no tiene tanta evidencia, ojalá que nadie se enoje conmigo, pero sí... por ejemplo, el yogur kefir o el yogur de pajaritos. También podemos usar otros fermentados que son como el chucrut, ¿ya? Me gusta mucho, no sé si puedo decirlo, pero una marca que se llama La Fermentista, que tiene disponible varios fermentados y que son fáciles de consumir. Tiene kimchi, que es de origen coreano, que es bastante rico, un poquito más especiado. Entonces... la variedad, incluso betarraga fermentada. Oye, ¿y estas 3 son 3 a la semana, 3 al día? 3 porciones al día, que es el objetivo, es la meta. Yo digo, nada tiene que ser perfecto. El perfecto tampoco es tan bueno para nuestra salud intestinal. Entonces, y ahí recomiendo cumplir como a un 80%. Es decir, darnos nuestros permisos, salir con amigos, poder comer una pizza con cualquier cosa cuando salgamos, y eso también es parte de la salud. Ya, me encanta. Así que uno puede como tratar de agarrar ahí las cosas que quizás uno tiene como más fácilmente disponible y bueno, estar conscientes que cuando tengamos ahí la opción quizás darle a algo que tiene un poquito más de fibra o que tiene estos fermentados que lamentablemente no están tan popularizados en nuestra alimentación, en nuestro país no está como tan incluido dentro de la... En Chile no mucho, sí. Salvo el chucrut, que yo creo que es algo que la gente conoce, pero sí. En el fondo el resto, el yogur de pajarito tampoco es tan difícil. Sí, no, el yogur de pajarito yo diría que es bastante popular. Ahora, yo con una porción al día de mis pacientes quedo súper contenta. Sí. Yo también, esa va a ser mi meta personal. Para ir terminando, quería llevarte al área de los suplementos específicos, los probióticos que están tan popularizados, el uso quizás de algunas enzimas digestivas, como quizás la más conocida es la que uno usa para poder consumir alimentos con lactosa. ¿Pueden ayudar en esta etapa? ¿Sirven? ¿Cuándo y cómo se usan? Ya, primero, como de la parte de las enzimas digestivas, efectivamente nos pueden ayudar como por un periodo, ¿ya? Sobre todo cuando llegan pacientes o personas que ya tienen muchas restricciones y uno tiene que empezar a reintegrar. Y en el periodo de reintegración puede ser muy útil estas enzimas digestivas, ¿ya? No tanto para la lactosa, porque la lactosa tiende a ser una condición más permanente, aunque no siempre. Pero sí, por ejemplo, si alguien llegara con sobrecrecimiento bacteriano y está tolerando muy pocos alimentos y ya llega con una dieta muy restrictiva, las enzimas digestivas pueden ayudarnos a mejorar la tolerancia. Y yo ahí digo, tenemos que llegar a comer una dieta variada, en que no sea que tengamos que estar como
evitando pisar los huevos para poder como estar bien. Entonces, yo digo que el intestino es como ir a entrenar al gimnasio, ¿ya? Nosotros cuando hemos dejado de comer, no sé, legumbres, no podemos pretender que después de cualquier tratamiento nos vamos a comer un plato grande de porotos con rienda y que nos vamos a sentir bien. Lo más probable es que eso va a generar hinchazón y va a generar malestar. Porque es como volver al gimnasio después de haber tenido una lesión y pretender levantar, no sé, 50 kilos de algo que no hago hace tiempo. Entonces, el intestino, tal como los músculos, se entrenan gradualmente. Entonces, la reintegración de alimentos tiene que ser lenta y progresiva y nos podemos ayudar de las enzimas digestivas. Del punto de vista de los probióticos pueden ser útiles en escenarios específicos. Eso sí, como que un probiótico para todos no existe. Y de hecho, lejos, lo más sano es una alimentación variada. No hay ningún probiótico que sea capaz de reemplazar una alimentación diversa. Y si nos imaginamos esto, imaginemos un bosque devastado, ¿ya? Y que en el fondo pacientes que han recibido antibióticos o han tenido muy poca diversidad en la alimentación, en el fondo tienen poca diversidad, ¿cierto? Quizás muchos pinos en este bosque. Y nosotros queremos meter un probiótico, entonces vamos a meter un otro árbol o quizás una multicepa, algunos arbolitos extra, pero lo que queremos es biodiversidad, ¿ya? Es diversidad de bacterias beneficiosas y eso a través de la alimentación. Para motivos específicos, por ejemplo, estreñimiento, ahí sí tenemos cepas muy demostradas para esos escenarios, pero en el fondo tienen que ser seleccionados para cada paciente. ¿Y se usan de manera como permanente o uno hace como cursos o los toma por periodos? Que he escuchado como distintas recomendaciones. Lo más habitual es dejarlo por un periodo acotado, pero ¿qué es lo que pasa? A veces se pierde y es frecuente que se pierda el efecto una vez que uno lo retira. Entonces ahí en ciertos pacientes los podemos prolongar. Me gustaría si nos pudieras dar como una recomendación desde tu expertise en cuanto a los exámenes preventivos que toda mujer debiera realizarse, tenga o no tenga molestias. Perfecto, esa es una excelente pregunta porque para allá vamos, ¿cierto? Para prevenir enfermedades y ojalá que no tengamos que llegar a estar muy sintomáticos para tener que consultar. De forma preventiva es recomendable hacer una endoscopía digestiva alta a los 40 años, tengamos o no tengamos síntomas, y esto idealmente con test ureasa, que es para ver si es que está el Helicobacter pylori, que es una bacteria que aumenta el riesgo de cáncer gástrico y que muchas veces puede ser asintomático. También las guías actuales nacionales recomiendan hacer un tamizaje, es decir, una búsqueda con biopsias del estómago en esa primera endoscopía, ¿ya? Porque eso nos permite saber cuál es el grado de daño que hay en el estómago y cada cuánto tiempo es necesario hacer el seguimiento. Por otro lado, el cáncer de colon va a depender también si es que tenemos antecedentes familiares o no, pero en alguien que no tiene ningún familiar y que no tiene síntomas, el tamizaje o la prevención parte a los 45 años. Y ahí también va a depender del riesgo que tenga nuestro paciente, con qué herramienta lo hacemos, si es con colonoscopía o con otros exámenes que no son invasivos, por ejemplo, de deposiciones. Sí, ahí yo lo que tengo entendido es que el examen de deposiciones, para que sea validero, tiene que ser hecho consecutivamente todos los años sin saltarse ninguno. No sé si es correcto. Tiene que ser consecutivo, al menos 3 años seguidos para ser más o menos parecido a una colonoscopia. Sí, ahí no sé si es como nuestra idiosincrasia, pero como que al chileno le cuesta eso. Entonces a veces tienen como un examen aislado de deposición y después nunca más. Entonces yo tiendo a ser como más fan de la colonoscopía que del test de deposiciones, porque quizás es una deformación y opinión personal mía nomás. Depende mucho de la disponibilidad que tengamos. O sea, claro, uno trabaja en Santiago, en una clínica, y ahí claramente la colonoscopía es de preferencia. Una de mis amigas gastroenterólogas vive en Arica, entonces hay muy baja disponibilidad de colonoscopía. Entonces ahí tiene que recurrir mucho más a estos exámenes no invasivos. Entonces va a depender del escenario en que estemos, también de la preferencia del paciente. Hay pacientes que les tienen pánico o terror a una colonoscopía, entonces pueden pasar años sin hacérsela. Le han entregado varias órdenes y nunca se la hacen. Entonces en ese tipo de paciente es preferible el test de hemorragia oculta antes que nada. Mira, súper. Y para cerrar,
te voy a pedir si nos puedes como dar como algún mensaje a aquellas mujeres que podemos estar experimentando síntomas digestivos molestos y persistentes en esta etapa, sobre cómo proceder al respecto. Bueno, si tienes síntomas digestivos que están alterando tu calidad de vida, lo primero es asesórate con alguien que sepa, ¿ya? Es complejo cuando por recomendaciones de no sé quién termino restringiendo alimentos y grupos de alimentos sin hacer un estudio previo. Esto puede retrasar un diagnóstico importante. Así que creo que si tienes síntomas de preocupación, sobre todo, por ejemplo, baja de peso, dolor nocturno, deposiciones con mucosidad o con sangre, diarrea en la noche o estreñimiento en el que genera dolor o muchos días sin hacer deposiciones, eso tiene que llamar la atención y motivar una consulta. Muchas gracias, creo que es bastante claro el mensaje. Y te quiero también dar las gracias por estar hoy conversando conmigo. Estuvo muy entretenida, yo misma aprendí muchas cosas en esta media hora que estuvimos conversando. Y estoy segura que después de escucharte, muchas mujeres van a poder retomar el control de su salud digestiva y ojalá poder también vivir la menopausia sin molestias, con mayor bienestar y también con mayor conocimiento. Y gracias también a nuestros auditores y auditoras por ser parte de esta comunidad y por acompañarnos en este capítulo de Menopausia para Todas, porque nosotras queremos sentirnos bien. Gracias, Isa.